Con la venia de la presidenta, compañeras y compañeros, quisiera pedirle a la presidenta, si me permite, una moción de ilustración antes de iniciar mi intervención. Sí, senador, adelante, por favor, al área técnica. ¿Es un video o es una imagen, senador? Es una foto. Es foto, es foto. Es foto. Súbanla para que se vea bien, súbanla, súbanla. Súbanla. Súbanla para que no se impacienten, súbanla, súbanla. Ya vio bien ahora sí. Ya vio bien de quién es la moción de ilustración, pero no, súbanla, súbanla. Falta otra foto, no se desesperen, apenas va a empezar el debate, relájense, relájense. Exactamente. Saliendo de la organización de la OEA. Adelante, senador, continúe. Muchas gracias, presidenta. Yo no sé por qué se ponen así, por qué tanto brinco si el suelo está parejo. Andrés Manuel López Obrador fue a la OEA a presentar sus denuncias y ahora resulta que ustedes están en un debate desgarrándose las vestiduras porque Alejandro Moreno ha acudido a instancias internacionales para acusarlos y señalarlos porque ustedes han cooptado el poder judicial, por supuesto las instituciones en México, y siguen molestos y se les olvida que hay convenios de colaboración con las instancias internacionales. En la OEA está Encinas representando al gobierno de México, en la ONU, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto, todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse, pero Alejandro Moreno los ha ido a acusar porque son miembros de un narcopartido y han cooptado al INE, y de una vez lo voy a aclarar, lo han cooptado como una instancia de censura a quienes les son incómodos al régimen. Y claro, en su momento se marchó para defender al INE cuando era una institución autónoma. Hoy es un brazo ejecutor de Morena. No le demos vueltas. Y además, ir a instancias institucionales es defender a los mexicanos cuando aquí quieren cerrarles la puerta y obviamente perseguir a los opositores. Déjenme decirles que nadie renuncia a la soberanía, defendemos la libertad, porque la soberanía no se protege callando a los ciudadanos, se protege con instituciones libres, autoridades imparciales y un gobierno que rinda cuentas. ¿Y saben quién es traidor? Traidor es quien se adueña de un poder como el judicial a la mala. Traidor es quien se roba el dinero del pueblo. Pero aquí están algunos ejemplos. Desvío de 5,000 millones de pesos en el Infonavit, 6,000 millones de pesos desviados del programas sociales, denunciados por diputadas de Morena, Adriana Montiel, la presidenta de Morena, denunciadas por diputadas de Morena. ¿Y qué me platican de Mario Delgado con Julio Carmona? ¿Dónde están las carpetas de investigación? ¿Y qué me dicen de Rafael Marín Mollinedo, extitular de aduanas, involucrado con la mafia rumana?
Y de Segalmex, el compadre de Andrés Manuel López Obrador, ahí Ignacio Valle en su casa tomándose un coco, ahí en la chingada seguramente sin ningún problema. ¿Y qué me dicen de Octavio Romero? Que junto con Andrés Manuel López Obrador hicieron esa obra faraónica de Dos Bocas, que solamente fue pretexto para que todo el mundo se robara el dinero. ¿Y qué me dicen también, por supuesto, de los hijos de Andrés Manuel López Obrador? Que ayer uno de ellos dijo que no estaba involucrado en nada y que solamente le pegaban porque era el hijo de Andrés Manuel. Por supuesto que todos los caminos llegan a Roma, todos los negocios del tren interoceánico, del tren Maya, ahí están los audios. Eso no lo pueden ustedes evitar. Por supuesto, también las refinerías clandestinas. ¿Dónde está el tema de Marina del Pilar, del gobernador de Sonora, del gobernador de Tamaulipas? ¿Dónde está la megafarmacia? Más de 5,000 millones tirados al piso. A ver, se robaron el dinero. Ahí está el INSABI, pues no que iba a haber medicamentos hasta para tirar para arriba. ¿Y dónde está premiado Ferrer? Ferrer está en París pasándosela a todo dar. O sea, eso es lo que ustedes no pueden evitar. Esto es lo que ustedes quieren, por supuesto, tapar el sol con un dedo. ¿Y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Una piedra. ¿Dónde está? Simple y sencillamente al servicio del poder, porque no recibe ni a las madres buscadoras. Eso es traición. Traición es quien persigue a la oposición, pero pacta con el crimen organizado. Traidor es quien lucra también, por supuesto, con mentiras para engañar a la población, pero la población ya abrió los ojos. Y miren, les vamos a decir lo siguiente: no nos van a callar. Alejandro Moreno los va a seguir denunciando, sí, como narcopartido. Nadie nos va a quitar ese derecho. Y por supuesto, no se molesten, pero saben que lo que estamos diciendo es una realidad. Ustedes quieren censurar, pero el tiempo ya llegó. Se cayeron en las preferencias electorales en Morena, lo saben, y simple y sencillamente no entiendo que si no les doliera que Alejandro Moreno los estuviera denunciando y el PRI los estuviéramos denunciando, no harían tanto escándalo. Y desde aquí se los decimos, no nos van a callar. Y como dice Alejandro Moreno Cárdenas, así de puntual, solo muerto lo van a callar. Sí, solo muerto lo van a callar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Adelante, diputada, si es tan amable. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Gracias. Si son tan amables, compañeros, podamos escuchar a la oradora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues el día de hoy en Agenda Política me voy a referir a un personaje muy importante de la historia de Latinoamérica. Pero antes de hacerlo, es imposible no dar contestación a las alusiones que ha venido a dar el senador que estuvo antes de una servidora. Y bueno, pues con el respeto que me merece el senador, de verdad se lo digo, hay una amplia diferencia entre uno de los mejores presidentes de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y Alito Moreno. No hay punto de comparación. Entonces, de verdad, con mucho respeto, creo que no van los comentarios. Sin embargo, pues entendemos que no podemos reconvenir las opiniones de las y los compañeros, pero sí podemos aclarar. Y bueno, pues, ¿a qué fue en su momento Andrés Manuel López Obrador y a qué va Alito Moreno?
Hay un abismo de diferencia, de verdad, y no es que uno quiera defender, pero es que ustedes solitos se ponen en bandeja de plata, porque a mí no me queda duda, como a la mayoría del pueblo de México, que Alito Moreno, además de ser un ladrón, porque tiene un juicio político en la comisión jurisdiccional, que por cierto no ha procedido o no se ha activado, pero que reúne todos los elementos para el desafuero y que tenga una responsabilidad penal cuando fue gobernador de Campeche. Entonces, para venir a hablar, yo creo que hay que tener los argumentos, los elementos para poder defender a las personas. Y bueno, pues a mí me queda claro, insisto, como a la mayoría del pueblo de México, que Alito Moreno, además de ser un ladrón corrupto, es un traidor a la patria, porque está solicitando el injerencismo extranjero para recuperar lo que ellos por sí solos ya no pueden. Porque efectivamente coincido con usted, el pueblo de México ya abrió los ojos y por eso ustedes en este momento ya no están gobernando. El PRI viene a hablar de soberanía. Bueno, pues me da muchísima risa, porque la etapa en la que ellos gobernaron fue cuando prosperó en mayor medida el neoliberalismo, que lo único que trajo a nuestro país fue millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Ellos entregaron los ferrocarriles mexicanos, es más, y realizaron algunas modificaciones a la ley para que todos los recursos naturales y mucho de lo que poseía y posee nuestro país fuera privatizado y entregado a las y los extranjeros. Y bueno, si tanto vienen y dicen o aquí acusan en tribuna, pues denuncien. ¿Por qué no denuncian? Si tienen los elementos, si tienen las pruebas necesarias, denuncien, ahí está la fiscalía. Pero como no las tienen, pues lo único que les queda es denostar. Y miren que yo no soy defensora de ningún delincuente ni delincuenta, pero es injusto que se vengan y se hagan señalamientos a este espacio y se pretenda convencer al pueblo de México con mentiras. Les voy a dar un dato, y eso hay muchos, pero hoy les quiero compartir uno. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y eso les pesa, eso les duele, porque ustedes gobernaron tanto tiempo y lo único que hicieron fue empobrecer cada vez más al pueblo de México. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de uno de los líderes más importantes a nivel internacional, me atrevería a decirlo, Fidel Castro, quien encabezó uno de los procesos políticos que más transformaron al continente durante el siglo XX. La Revolución Cubana colocó en el centro del debate latinoamericano conceptos, fíjense, conceptos que aún siguen vigentes y que no debemos olvidar. Soberanía, autodeterminación de los pueblos, independencia política y rechazo a la injerencia extranjera. Desde esta tribuna debemos decir que México históricamente ha sostenido una posición clara. Ninguna nación debe imponer su voluntad sobre otra, porque somos libres. Nuestro país ha defendido siempre los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Y estos principios deben aplicarse sin importar si el gobierno de turno resulta cercano o distante ideológicamente. Sin importar los colores, siempre debemos defender nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra libertad de decidir como país. Por eso, hablar de Cuba también significa hablar del bloqueo económico y de las consecuencias que durante décadas se ha tenido sobre el pueblo cubano. Pero también significa reconocer que la defensa de la soberanía no puede estar separada de la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Hoy, frente a los desafíos que enfrenta nuestra región, debemos reivindicar una América Latina capaz de decidir su propio destino.
de cooperar entre sus pueblos y de resolver sus diferencias mediante el diálogo. Con esto concluyo. Recordar a Fidel Castro es finalmente recordar una etapa de nuestra historia latinoamericana y abrir una reflexión sobre el tipo de continente que queremos construir. Una América Latina libre, soberana, digna y capaz de decidir por sí misma. ¡Que vivan los pueblos latinoamericanos libres! ¡Que viva Fidel Castro y que viva la libertad de México! Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Diputada, entiendo que el senador Añorbe está solicitando el uso de la palabra por alusiones y evidentemente fueron alusiones implícitas. Adelante, claro que sí, senador. Tiene usted 1 minuto. Adelante. Sí, ahí está, senador. Sí, muchas gracias, presidenta. Pues claro que hay una diferencia. Andrés Manuel no puede salir de su rancho de la chingada y Alejandro Moreno sí puede ir a los Estados Unidos y los va a seguir denunciando. No tengan la menor duda. Y claro, aquí se desgarran las vestiduras. ¿Y por qué no hablan de que no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, el fraude del INSABI, el fraude de la megafarmacia, que no hay ni algodones en los sistemas de salud pública? Con todo respeto, están defendiendo lo indefendible. Y claro, en su momento Andrés Manuel López Obrador fue a la OEA y nosotros como partido vamos a seguirlos denunciando por pertenecer a un narcopartido. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias a usted, senador.